Bueno, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Bueno, nos encontramos ya en la segunda parte de este ciclo de charlas. Vamos a arrancar, vamos a continuar hoy, digamos, con la temática que refiere a masculinidades y salud integral. Nos vuelven a acompañar tanto Nicolás como Vicente del Instituto de Masculinidades, para poder seguir pensando y repensando todo lo referido a masculinidades, salud integral y VIH. Como saben, el martes que viene será el último encuentro de este ciclo. Este está siendo grabado y va a ser subido después a las páginas del PNUD para que puedan acceder al mismo. Y lo que también es importante y que tengan en cuenta es que, bueno, tanto abajo donde hay una Q y una A, o preguntas y respuestas, digamos, pueden hacernos preguntas por esa vía y pueden ir dejando también consideraciones o reflexiones que van teniendo, y lo mismo vamos a habilitar el chat para que lo puedan hacer, digamos, en ambos lugares, tanto en el propio chat o bien ahí donde aparece la Q y la A debajo en sus propias computadoras. Sin mucho más, Nico y Vicente, adelante. Buenos días a todos y todas. Bueno, agradecerles por acompañarnos en esta segunda parte de este seminario de masculinidades, salud integral y VIH, para contar un poco cómo lo pensamos, cómo pensamos la organización de estos tres encuentros. En el primero trajimos conceptos vinculados a la masculinidad, a los mandatos de la masculinidad, los estereotipos de género, los efectos que produce la socialización de género en las masculinidades. En esta segunda instancia vamos a trabajar la relación entre masculinidades y salud integral, vamos a comenzar a ver algunos de esos entrecruzamientos, y en el encuentro final ya nos vamos a meter de lleno y específicamente a pensar en la relación entre masculinidades y VIH. Así que bueno, vamos a compartir la presentación para comenzar con este segundo encuentro. Como veníamos pensando en la primera instancia, hay en relación a las masculinidades y a cómo pensamos este dispositivo de la masculinidad, ¿no?, que socializa a los cuerpos nacidos con pene en la masculinidad, en determinadas conductas, rasgos, comportamientos, modelos, mandatos que los varones debemos cumplir para ser reconocidos por otros varones y por la sociedad como varones, ¿sí? Vemos que hay efectos, ¿no?, en la salud integral, y trajimos en este PowerPoint algunos conceptos como para sentar las bases de dónde pensamos esta salud integral. Entendemos que la salud integral, digo, pensado en un sentido amplio, es un estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Y esto no responde únicamente a factores individuales singulares, sino que tiene en cuenta factores mentales, emocionales, espirituales, que contribuyen al estado de equilibrio de una persona, y además es un concepto que recupera la importancia del medio social en el que las personas o grupos se desarrollan. Por eso es que decidimos tomar este concepto para pensar también, bueno, qué vinculación hay entre el medio social y la configuración, ¿no?, del género en los varones, ¿sí?, y de qué modo se generan interacciones entre estas categorías. Pensamos también en, bueno, cuáles son los procesos de salud, enfermedad y atención, y trajimos esta definición también para poder empezar a pensar en esta vinculación, y entendemos a los procesos de salud, enfermedad y atención como los modos en que transitamos el dolor, el sufrimiento, y también pensamos en los tipos de acciones, ¿sí?, a realizar o la ayuda a recibir frente a un padecimiento. Y entendemos, por supuesto, que estos procesos de salud, enfermedad y atención están vinculados, ¿sí?, con esta diferenciación sexual y esta distribución desigual de tareas de cuidado, de género, estos roles. Bueno, y es justamente hacia donde vamos a apuntar e intentar pensar en el encuentro de hoy. A ver si podemos pasar, ahí está. Bien, trajimos también el concepto de autoatención, ¿sí?, que nos parece importante para pensar también en, bueno, qué relación tenemos los varones con el cuidado de uno mismo, ¿sí? Y en este sentido es que, bueno, pensamos que las familias o los grupos o los agrupamientos familiares convivimos con episodios de enfermedades, padeceres y problemas de salud que afectan a la salud de uno o más de sus miembros, y encuentran solución o al menos alivio a través de acciones que los miembros de estos grupos llevan adelante. La autoatención como concepto incluye todas las tareas ligadas a esos padecimientos, desde diagnosticar, prevenir
evaluar la gravedad, ver la evolución, implementar los primeros tratamientos, decidir cuándo pedir ayuda a un profesional de la salud o articular con otros tipos de atención alternativa los cuidados requeridos después de esas consultas, sostener el tratamiento, etc. Como vimos un poco en el primer módulo, hay ahí cierta poca relación, ¿no?, entre el ser varón, el mostrarse varón, el performar esta identidad de género y el cuidado de la salud. En nuestras sociedades, en general, son las mujeres quienes ocupan el rol de cuidadoras. Los modelos de masculinidad normativa nos enseñan que las conductas de cuidado y autoatención no son cosas de hombres. Y esto, por supuesto, lo traemos entre comillas porque es justamente el modelo de masculinidad que apuntamos interpelar, problematizar y desarmar. Así, los varones no aparecemos como actores protagónicos en el cuidado de la salud, comunitaria, colectiva, familiar e incluso personal. Y acá es importante que podamos pensar siempre en esta doble dimensión. Por un lado, el no cuidado de la salud personal, la propia salud, la falta de atención y de conductas preventivas en relación a la salud, pero por otro lado también la imposibilidad, la incapacidad de muchos varones, heterosis específicamente, en cuidar a otros y a otras, ¿no?, en hacerse cargo de los cuidados de otras personas. Y que por supuesto estos cuidados recaen generalmente en feminidades. Bien, y en ese sentido, bueno, nos interesa pensar en relación a la perspectiva de género en el marco de la salud, por supuesto esto entendiendo, como bien dijo Nico, el concepto de la salud integral, ¿no?, y desde qué mirada o cuál es la perspectiva que podemos incorporar para pensar estas relaciones de género que se dan en el plano de la salud. Y ahí entonces pensamos cómo los procesos de salud, enfermedad, atención, como recién decía Nico, incluyendo los procesos de autoatención que recién se describieron, se dan de manera diferenciada según el género, ¿no? Ahí retomamos un poco lo que trabajábamos en el encuentro pasado en relación a cómo esta socialización de género, es decir, este sistema que ubica de forma diferenciada a los varones y a las mujeres en nuestra sociedad, esto por supuesto entendiendo en el marco de un sistema además profundamente binario, bueno, se traduce en una manera diferenciada en la cual se piensan los procesos de salud, enfermedad y atención en función del género de las personas. Por eso pensamos que incorporar una perspectiva de género en la salud implica considerar cómo las asimetrías sociales entre varones y mujeres impactan en estos procesos, ¿no? Acá un poco hacemos alusión a esta estructura jerárquica de género que va más allá de lo individual o lo subjetivo, sino que repercute una cuestión más estructural, más sistemática, más colectiva, en los modos en los que pensamos la salud diferenciada entre varones y mujeres en esta sociedad. Y ahí entonces pensamos cómo las asimetrías jerárquicas entre los géneros se articulan además con otras diferencias entre las personas que también son fuentes de inequidad en nuestra sociedad, ¿no? Ahí volvemos un poco a la cuestión estructural, digo, para no pensar que estas diferencias o estas inequidades se dan únicamente por el género de las personas, y entonces ahí vemos también cómo la edad, la etnia, la identidad de género, la clase social, que establecen distintas formas de percibir los problemas de salud, de búsqueda, de acceso y de atención a los servicios de salud, así como además los modos diferenciales de enfermar y de morir, ¿no? Ahí vemos cómo esta cuestión contextual, es decir, los lugares en donde nacemos, nos desarrollamos, y por supuesto que acá no estamos hablando solamente del lugar geográfico, sino que también pensamos cómo todas estas estructuras, todos estos sistemas que van regulando las relaciones entre las personas, repercuten, sin lugar a duda, en los modos en los que se llega al sistema de salud, e incluso en esa búsqueda, acceso y atención a los servicios de salud, pero también en estos modos diferenciales de enfermar y morir, ¿no? Creo que ahí, bueno, hay algo interesante también para pensar en relación a la clase, como muchas veces habilita o imposibilita el acceso a los servicios de salud, bueno, para toda la sociedad del mismo modo, ¿no? Creo que es interesante sobre todo para pensar nuevamente en esta cuestión más estructural y no quedarnos únicamente con estas diferenciaciones que se dan en función del género, sino como esto además se da de un modo interseccional, ¿no? Y de repente
aparecen otros sistemas poniendo en juego o entrando también en la dinámica de la inequidad en el acceso a la salud. Y ahí entonces pensamos en estos determinantes sociales de la salud, ¿no? Ahí traemos una cita que dice: las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, ¿no? Esto volvemos nuevamente a pensar cómo la estructura, en este caso la estructura de género, pero también la estructura de clase, la estructura en relación a la etnia, y demás, bueno, repercuten sin lugar a duda en lo que tiene que ver con todo nuestro desarrollo identitario y por supuesto en todo nuestro recorrido biográfico. Vemos cómo aparecen permanentemente estas estructuras que están muy signadas por dónde nacemos, dónde crecemos, dónde trabajamos, dónde vivimos y en definitiva dónde llegamos a la vejez, ¿no? Creo que ahí también influyen las instituciones que aparecen a lo largo de nuestra vida en relación a los determinantes sociales que pueden posicionarnos en lugares determinados para acceder a la salud. Estas circunstancias, además, son el resultado de la redistribución del dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, nacional y local, y que además, y esto es un dato importante, dependen mucho de las políticas adoptadas, ¿no? Acá hablamos mucho del contexto y fundamentalmente de la estructura jerárquica que se establece en el marco de un sistema patriarcal, pero también es importante, cuando hablamos del contexto, pensar, bueno, en esta distribución que se da de modo inequitativa a nivel global del dinero, el poder y los recursos, y que eso, por supuesto, se va viendo reflejado en todas las esferas del Estado, y que claramente eso repercute en el desarrollo de nuestra propia vida. Y que además, bueno, ahí le incorporamos pensar en cómo políticas adoptadas para mejorar o favorecer la equidad en el acceso a la salud, bueno, puede garantizar que muchas de estas brechas que se dan de modo estructural sean disminuidas o que incluso sean erradicadas, ¿no? Creo que ahí también hay un desafío importante, que es pensar, bueno, cómo estas políticas pueden ayudar, pueden favorecer, o también pueden claramente desfavorecer el acceso a la salud de toda la sociedad, ¿no? Sin distinción de género o sin desigualdad alguna. Ahí entonces pensamos cómo los componentes básicos de los determinantes sociales de la salud incluyen algunos elementos, ¿no? Algunos que ya fuimos mencionando muy por arriba, pero el contexto socioeconómico y político, sin lugar a dudas, lo pensamos como un componente básico para determinar ese acceso a la salud, ¿no? Ahí volvemos nuevamente a cómo el contexto social, político y económico, de alguna manera, nos facilitan o nos obstaculizan el acceso a el sistema de salud. Por otro lado, los determinantes estructurales. Digo, ahí volvemos nuevamente a cómo esta estructura de género, cómo este sistema también va de alguna manera regulando las posibilidades o las imposibilidades en el acceso a la salud. Ahí aparece el género, la etnia, la clase social, y nuevamente fíjense cómo aparecen las instituciones. Digo, aparece el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al empleo, ¿no? Como el desarrollo de nuestra vida y nuestro paso por las instituciones también está fuertemente marcado por estos determinantes estructurales que son el género, la etnia, la clase social, entre muchos otros, ¿no? Y ahí también podemos pensar estos determinantes intermedios, es decir, las circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, los factores conductuales y biológicos, ¿no? Fíjense cómo parte de estos mecanismos que se traducen en determinantes sociales para el acceso a la salud, tienen que ver con nuestra vida cotidiana, es decir, cuáles son esas circunstancias materiales, que puede ser incluso pensar desde lo financiero, digo, si tenemos acceso o no al sistema de salud, también psicosociales, conductuales o biológicos, porque ahí entendemos que, bueno, estas diferencias que a veces se dan como se plantean de modo simbólico, pueden traducirse en determinantes intermedios, incluso estructurales, para acceder al sistema de salud. Bien.
Y pensamos además, trajimos algunos conceptos referidos al derecho a la salud y también que tomamos de la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí? Que nos parecen también importantes para poner sobre la mesa antes de ir específicamente a pensar el entrecruzamiento con masculinidad y salud integral. Bueno, mencionar que el derecho a la salud incluye elementos tales como la disponibilidad de los servicios, la accesibilidad a los mismos, la aceptabilidad y la calidad, ¿sí? Y en relación a la Ley de Derechos del Paciente, que reconoce derechos a todas las personas, ¿sí? A todas las personas, y acá hacemos hincapié porque después vamos a ver específicamente sobre algunas identidades de género, sobre las masculinidades, ¿sí? Cómo impactan, ¿no? Después estos entrecruzamientos y los determinantes sociales que mencionaba Vicente recién, pero digo específicamente recordar y volver a traer a la Ley de Derechos del Paciente, que reconoce la asistencia, el trato digno, la intimidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, la información sanitaria a la hora de llevar adelante un tratamiento, la posibilidad de realizar una interconsulta médica, el consentimiento informado y la historia clínica. Esto, digo, mencionarlo, ponerlo sobre la mesa, porque también vamos a ver, en relación a lo que mencionaba Vicente, sobre estos determinantes intermedios y estructurales, que bueno, empiezan también a entrecruzarse cuestiones vinculadas al género, la etnia, la raza, la clase, digo, que empiezan a imposibilitar o permitir que ciertos grupos accedan o no, digo, a todos estos derechos que están establecidos en la ley. Por eso nos parecía también importante mencionarlos. ¿Vamos? Bien. Bueno, y vamos a empezar entonces a pensar cuál es el cruce, ¿no? Cómo impactan los mandatos de la masculinidad, estuvimos trabajando en el primer módulo, en la salud, directamente en la salud integral de los varones. Como trabajamos en el primer módulo, no vemos que este modelo de masculinidad normativa, hegemónica, dominante, dificulta a las masculinidades a solicitar ayuda, los lleva a negar sus problemas de salud, a ocultar nuestra vulnerabilidad, minimizar o menospreciar medidas de cuidado para ellos mismos y para los demás. El ejercicio activo del cuidado exige admitir que somos vulnerables y que nuestro cuerpo no es indestructible. Lo que hacemos al relativizar nuestros malestares nos provoca, digo, llegar tarde a servicios de salud con cuadros más avanzados, lo que complica generalmente los tratamientos y agrava los pronósticos. En un taller que hicimos hace poco con la guardia de un hospital, nos mencionaba cómo muchas veces las mujeres ofician como relaciones públicas de los varones que llegan a los servicios sin poder comunicar qué les pasa, ¿no? Y esto vinculado al mandato de la masculinidad de no dejar de mostrarse invulnerable, indestructible, de la necesidad de mostrar que nos la bancamos, que podemos con todo, que no nos duele nada. Entonces, bueno, esto empieza a generar, como vimos en el primer módulo, ¿no? El mandato de la masculinidad, el dispositivo de la masculinidad, genera justamente una barrera en el acceso a determinados servicios de salud. Y tenemos algunos factores de riesgo, ¿no? Vinculados con la masculinidad, como por ejemplo el consumo de tabaco, el alcohol, la calidad de nuestra alimentación, ¿no? Que presentan indicadores menos saludables en varones, en general vinculados a la masculinidad, ¿no? A cómo los varones podemos y nos mostramos como varones, ¿sí? El tabaco, por ejemplo, empieza a aparecer, tanto el tabaco como el consumo de marihuana y otras sustancias en la adolescencia de los varones heterosis, específicamente como factores de demostrar aguante y de pertenencia al grupo, ¿no? También el consumo de alcohol, estos desafíos, estas hazañas que aparecen en los grupos de varones de a ver hasta dónde te la bancás, hasta dónde podés tomar, ¿no? Estas pruebas de aguante, ¿sí? Entonces, bueno, se presentan como factores de riesgo, teniendo en cuenta que empiezan como prácticas de pertenencia y de pertenencia a los grupos en la adolescencia, pero que se sostienen luego en la vida de los varones, ¿sí? Sin mediar prácticas preventivas o de autocuidado, como por ejemplo tomarse la presión arterial, medirse la glucemia o el colesterol, ¿no? Que son generalmente menos frecuentes en varones, ¿sí? Realizarse controles de sangre, exámenes de sangre anuales, es decir, la frecuencia y la regularidad en prácticas preventivas en relación al sistema de salud es menos común en los varones. Además, que digo, en el marco de pensar cómo los varones llevamos adelante algunas prácticas de riesgo, tenemos que poder también pensar en cuáles son aquellas prácticas, ¿sí? Que tienen que ver
con el no cuidado de la salud sexual y no reproductiva. Específicamente, digo, aquellas que nos exponen a nosotros mismos y a otras personas a contraer VIH y otras enfermedades, infecciones de transmisión sexual. En este sentido, y ampliando quizás un poco, digo, más allá de específicamente de la salud integral o del cuidado de las medidas preventivas en relación al sistema de salud, también es importante mencionar, digo, que los varones en general nos exponemos a mayores riesgos, ¿sí? Por el uso menos frecuente de casco en moto, también del cinturón de seguridad en autos, bueno, conducir a alta velocidad, demostrar resistencia al alcohol u otras drogas, o incluso involucrarnos en situaciones de violencia, peleas callejeras, ¿no? Estos indicadores que hablan de las causas de morimortalidad por factores externos, donde los varones encabezamos, ¿sí? Estos indicadores, por justamente, digo, causas muy estrechamente vinculadas con este mandato de masculinidad hegemónica. Los varones, además, sufrimos 3 veces más lesiones no intencionales que las mujeres, nos suicidamos casi 3 veces más, ¿sí? Y sufrimos 5 veces más lesiones por agresiones que las mujeres. Estos datos que presentamos así en términos más generales, pues más adelante en el transcurso de esta instancia los vamos a desarrollar. Así que bueno, continuamos. Bien, y para seguir pensando en el impacto de los mandatos de la masculinidad en la salud de los varones, entendemos que exponerse a riesgos parece ser una estrategia fundamental a la hora de cumplir con las expectativas de lo que se considera ser un verdadero varón, ¿no? Ahí entendemos que todos estos elementos que fue mencionando Nico en relación a la exposición a situaciones de mayor riesgo, bueno, están muy ligadas a esta cultura o esta lógica del aguante desde la cual se piensa la construcción de la masculinidad, ¿no? El tener que demostrar que soy verdaderamente varón, y lo estoy poniendo entre muchas comillas, bueno, está muy ligado, está muy relacionado con las formas en las que cumplimos con esas expectativas que tienen que ver, en definitiva, con el riesgo, ¿no? Digo, si corro más rápido en el auto o en la moto en una picada, y bueno, probablemente tenga mucha más valoración social que aquella persona que muestra temor o muestra sensibilidad a la hora de pensar en estos riesgos, ¿no? Esto para poner un único ejemplo, pero después lo podemos pensar incluso en el plano de lo laboral, en el plano del ocio o de la recreación, y así, digo, a lo largo de toda nuestra vida, pensar cómo esta exposición a situaciones de riesgo están vinculadas con la cultura o con estos mandatos de la masculinidad. Por eso además decimos que tienen consecuencias para la salud de los varones, pero también para todas las personas que se vinculan con ellos. Digo, fíjense como esto que recién mencionaba Nico en relación a quiénes son las personas que gestionan la salud habitualmente de los varones. Bueno, ahí aparecen como estos círculos afectivos, como estas redes de contención, terminan también exponiéndose a consecuencias en relación a su propia salud por estar sosteniendo o estar acompañando la gestión de la salud de otras personas, ¿no? Que en definitiva, en este caso, podemos mencionar cómo esas personas suelen ser varones, ¿no? Y ahí lo relacionamos claramente con esta lógica o esta construcción cultural que también ubica a la feminidad en las tareas de cuidado, en las tareas de sostén y, en definitiva, en constituirse ahí como la red afectiva en esos momentos en los que existe alguna situación de vulnerabilidad. Ahí trajimos algunas preguntitas a modo de disparadores. Cuando los varones se desresponsabilizan del cuidado de la salud sexual y reproductiva, ¿quiénes son quienes ponen el cuerpo en los embarazos no intencionales, en los abortos, en las infecciones de transmisión sexual? Bueno, ahí nuevamente volvemos a pensar en quiénes son socialmente asignadas a las tareas de cuidado en relación a la salud en general, pero fundamentalmente a la salud sexual y reproductiva. Y fíjense cómo incluso la industria piensa en esta misma clave o en esta misma lógica, porque si contamos cuántos métodos anticonceptivos existen para mujeres o para personas que portan vulva, bueno, sin dudas podemos abrir un abanico mucho más grande que para varones o para aquellas personas que portan pene, ¿no? Que ahí hay algo, digo, de la construcción social, pero que también está alimentado, está inducido por la industria médica que sigue sosteniendo
en definitiva, que las personas que deben hacerse cargo de las tareas de cuidado en relación a la salud sexual y reproductiva son las mujeres, ¿no? Bueno, acá traigo un dato que surgió en la puesta en marcha de la prueba piloto de los talleres de este mismo curso, que nos mencionaban cómo antes, digo hace muchos años, la idea de utilizar un preservativo estaba tan tabú en la sociedad que, bueno, no solo había una desresponsabilización de parte de los varones, sino que había mucho temor a la hora de acceder a un preservativo, ¿no? Y que a partir de las campañas de sensibilización y fundamentalmente de la responsabilidad del Estado de repartir preservativos de modo gratuito, bueno, esto se ha ido modificando mucho y hoy se ven en las relaciones, principalmente heterosexuales, bueno, una responsabilidad mayor de parte de los varones a la hora de utilizar el preservativo, ¿no? Que acá nuevamente nos hacemos la pregunta de si es simplemente para evitar o para prevenir un embarazo no intencional, o si realmente hay una investigación, un trabajo y una sensibilización en relación a lo que implican las infecciones de transmisión sexual en nuestra sociedad, que ahí entendemos que hay una falta de educación sexual integral, más en términos generales, ¿no? Ahí también pensamos, cuando los varones se exponen a situaciones de riesgos, accidentes o incluso traumatismos, ¿quiénes asumen su cuidado? Ahí volvemos a lo mismo de quienes gestionan, en definitiva, la salud de esos varones. Y acá estamos hablando incluso de la atención primaria de la salud, pensando en quiénes son quienes gestionan ese turno o quienes acompañan hasta la sala de espera a esos varones para que accedan al sistema de salud. Acá creo que habíamos comentado en el encuentro pasado, pero hablando con personal de hospitales de la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con que había una brecha, los varones desaparecían del sistema de salud a partir de los 18 años y recién volvían al sistema de salud a partir de los 50 o 55 años, y esto claramente, digo, nos muestra un síntoma de que en el momento de independencia de los varones, fundamentalmente de la figura materna o de la persona que acompañe en la gestión de la salud, bueno, había de repente un bache en el acceso a la salud de parte de los varones a las instituciones médicas, ¿no? Cuando los varones recurren a la violencia para compensar la impotencia viril que supone la pérdida de privilegios, ¿contra quiénes suelen ejercer dichas violencias, ¿no? Ahí nuevamente pensamos en cómo esta estructura de género sigue delimitando que estas prácticas fundadas en el ejercicio de las violencias, que muchas veces están relacionadas con la pérdida de privilegios o con un movimiento de estos mandatos normativos de la masculinidad, bueno, contra quienes ejercen dichas violencias son mujeres, identidades feminizadas, y ahí, por supuesto, entendemos también al colectivo LGBTI+, ¿no? Si los varones son cuidados y no cuidadores, ¿quiénes cuidan entonces a quienes los cuidan a ellos, ¿no? Y ahí volvemos a pensar cuáles son las afectaciones que tiene para todo el entorno o para la red vincular de esos varones el tener que hacerse cargo de la gestión de la salud y la enfermedad de estos varones. ¿Cuáles son los efectos de la no implicación de los varones en el cuidado de la salud ajena? Bueno, y ahí claramente, digo, pensando en la responsabilidad que implican las tareas de cuidado y la desresponsabilización que existe muchas veces de parte de los varones, podemos pensar también cuánto tiempo, cuánto ejercicio, cuánto trabajo, en definitiva, y muchas veces no remunerado, implica para las personas que gestionan el cuidado de la salud, bueno, que muchas veces los varones no lo tienen en consideración o no deben hacerse cargo de este tiempo, de este trabajo y de esta responsabilidad, ¿no? Y ahí entonces pensamos en la salud sexual y no reproductiva. Los varones y las masculinidades son los grandes ausentes en las políticas y programas de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Ahí volvemos nuevamente a las responsabilidades que tienen las instituciones de la salud, y también, para pensarlo más en términos amplios, el Estado, en relación a las campañas, los programas, a quienes se destinan esas campañas y esos programas de salud sexual y reproductiva, y nos encontramos con una fuerte ausencia de varones y masculinidades como principales destinatarios de estas campañas, ¿no? Y ahí
claramente encontramos una relación, más allá de la construcción cultural y de cómo los mandatos operan en términos singulares en la subjetividad de estos varones, bueno, en términos estructurales no se está promoviendo, no se está aportando a que los varones se comprometan en las políticas y programas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Ahí entonces pensamos cómo el sistema de salud centra sus estrategias de planificación familiar y de promoción de métodos anticonceptivos mayormente en las mujeres cis. Incluso si pensamos en las campañas de sensibilización o de prevención de algunas enfermedades, como puede ser el cáncer de mama, y encontramos cómo hay una ausencia o una muy finita presencia de campañas de sensibilización o de prevención en relación al cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Y esto es interesante para pensar cómo el sistema de salud, de alguna manera, al igual que el Estado, puede favorecer o puede desfavorecer la implicancia de los varones en el acceso a los sistemas de salud. Y ahí traemos como un tercer punto, y algo muy importante de mencionar, que después lo vamos a desarrollar mejor, pero es como las masculinidades trans aparecen invisibilizadas completamente en estas campañas, estas estrategias y esta planificación en relación a no solo métodos anticonceptivos, sino al cuidado, a la prevención de lo que tiene que ver con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, ¿no? Bien, y para seguir profundizando en los cruces, ¿sí?, entre los mandatos de masculinidad y el cuidado de la salud sexual y no reproductiva de los varones cis, queremos pensar, bueno, cómo impacta cada uno de estos mandatos. Estuvimos trabajando en el módulo 1, en el primer encuentro, no solamente en los varones cis, sino en quienes se relacionan con ellos. ¿Sí? Por un lado tenemos el mandato de ser procreador, ¿sí?, y la heterosexualidad obligatoria, que genera la presión de tener que conquistar a muchas mujeres, pero a la vez les impide probar otras experiencias amatorias, sexoafectivas, o incluso conectar con su deseo, ¿sí? Cuando aparece este guión normativo, este mandato, este manual de la heterosexualidad obligatoria, bueno, lo que hace es restringir las experiencias que estén por fuera de esa heterosexualidad obligatoria. Y por otro lado, lo que ocurre en los varones, con este mandato de ser procreador, pero también de demostrar una potencia sexual activa, es una dificultad de admitir cuando no quieren tener relaciones sexuales, prefiriendo muchas veces hacerlo sin ganas ni placer. Por otro lado, hay un impacto muy claro que genera en las mujeres, ¿sí?, heterosis específicamente, en relación con los varones heterosis, que es la cosificación y que los varones pensemos que siempre estén disponibles, ¿sí? Que nosotros entendamos que ellas, ¿no?, que su cuerpo, que su tiempo, que su energía está a disposición nuestra, y a la vez, digo, en relación con esta potencia sexual activa, con este mandato que tenemos los varones heterosis, que se lea, ¿no?, que se lea desde afuera, que nosotros también, digo, todo el tiempo estamos disponibles para tener relaciones sexuales. Y es importante pensar, ¿no?, siempre cuando trabajamos con grupos de varones, ¿no?, en esta doble dimensión, en cómo el privilegio, ¿sí?, mucho privilegio que hay, que nos ubica a los varones heterosis en lugares de jerarquía, de posibilidad, de acceso a distintos estamentos o incluso cargos, de tener carreras, de acceder a distintos lugares. Bueno, como también en esos privilegios, y siguiendo los mandatos de la masculinidad, existen costos, ¿sí? Costos, presiones, bueno, que también vamos a ir desarrollando en relación a cómo impactan en la salud integral. Por otro lado, los mandatos de la masculinidad dificultan la construcción del consentimiento, ¿sí? Es decir, que los varones heterosis pensemos que las mujeres heterosis están disponibles y a nuestra disposición, bueno, genera por supuesto muchas dificultades a la hora de que construyamos el consentimiento. Después, por otro lado, las presiones, ¿sí?, vinculadas a la heterosexualidad, a la potencia sexual y al rendimiento, ¿sí?, a la performance sexual, llevan muchas veces a los varones a tener miedo a fallar, incluso a frustrarse, a angustiarse ante la falla, y en este sentido muchas veces conduce a la automedicación. La falta de visibilidad, ¿no?, de las disfunciones sexuales masculinas está relacionada muchas veces con la dificultad para reconocerlas como problemas de salud y comunicarlas,
y también, como vamos a ver más adelante, con el aumento del consumo del sildenafil, es decir, del Viagra, ¿sí? No solamente en varones adultos, sino muchas veces en grupos, ¿sí?, de varones adolescentes, especialmente en la franja entre 13 y 19 años, es realmente impactante el consumo de Viagra. Y por otro lado, en los vínculos sexoafectivos, bueno, el mandato de no comunicar las emociones sí puede llevar a los varones a represiones, angustias, silencios, pero también, digo, en relación al impacto que generan las personas que se relacionan con los varones heterosis, bueno, la falta de registro de las emociones de la otra persona. Y en este sentido, la sobrecarga de trabajo emocional de la otra persona, ¿sí? Cuando los varones heterosis no registramos lo que nos pasa, no hablamos, no nos comunicamos, no podemos ejercer una comunicación asertiva respecto a nuestros deseos, gustos, intereses, ganas, necesidades, bueno, lo que estamos haciendo a la vez es delegar ese trabajo emocional, ese trabajo afectivo de acompañamiento en otra persona. ¿Sí? Ahí continuamos. Bien. Por otro lado tenemos el mandato de autocentramiento, sí, que desde luego afecta a los vínculos sexoafectivos, generando que los varones heterosis solo nos ocupemos de nuestro propio placer y que no tengamos en cuenta la reciprocidad, tanto a nivel placer físico como a nivel placer emocional. Algo que trabajábamos en el primer encuentro es esta idea de que los varones, ¿sí?, como parte de los efectos de la socialización de género, está que no consideremos a las mujeres como pares, y que solo veamos pares, es decir, pares de género en otros varones. Y en este sentido es que, bueno, muchas veces minimizamos la importancia, ¿sí?, del placer femenino en términos, en sentido más físico, pero también a nivel emocional, ¿sí?, del bienestar emocional. Y vemos que hay una división sexual del deseo en este sentido, ¿no? Los varones heterosis solemos tener mayor autonomía, mayores libertades sexuales que las mujeres, y nos parecía importante traer algunos datos en relación a la brecha orgásmica, ¿no? En este sentido de pensar, bueno, cómo esta diferenciación de género se traduce luego en desigualdades, que no son desigualdades únicamente del orden económico, del orden social, sino que son también desigualdades, en este caso, del orden del placer, del disfrute, del acceso al goce. En este caso, pensar, bueno, quiénes alcanzan el orgasmo en las relaciones sexuales, y tenemos ahí algunos datos, ¿no? Que los varones heterosexuales, en el 95% de las relaciones alcanzamos el orgasmo, los varones gays en el 89%, lesbianas en un 86%, mujeres heterosexuales en un 65% de los casos. Esto, por supuesto, son estadísticas, ¿sí? Pero algo que se desprende de estos datos es que, bueno, en el caso de las mujeres heterosexuales, se habla de que es mucho más alto el porcentaje en parejas estables, ¿sí?, donde existe un vínculo, donde se puede comunicar, digo, donde se puede construir, ¿sí?, esas condiciones de placer, y no tanto en los encuentros casuales, ¿sí?, en relación a alcanzar el orgasmo. Eso, digo, para aclarar, ese 65% de los casos del que habla la estadística. Estas desigualdades, por supuesto, que no son, no responden a cuestiones azarosas, sino que están directamente relacionadas con la cultura machista, con la cultura patriarcal, por supuesto, con la educación sexual que hemos tenido muchos varones heterosis, en relación al consumo de pornografía, por ejemplo, ¿sí? Pero también algunos elementos propios de la cultura, como el coitocentrismo, ¿sí? Esto de la creencia de que lo único importante en los encuentros sexuales es la penetración, ¿sí?, en el caso de pensar en el pene y en la vagina en encuentros sexuales, y entenderlo como el punto de llegada, ¿sí?, de cualquier encuentro sexual. Esto lo que hace, ¿no?, también es restringir la experiencia sexual únicamente a la penetración, y por supuesto restarle importancia al placer femenino, desconocerlo e incluso invisibilizar la sexualidad femenina. Y además que, como parte de la cultura machista, la condena a la autoexploración de las mujeres, ¿sí?, es muy frecuente. De hecho, se puede ver en los grupos de adolescentes varones la constante alusión a la masturbación, a la búsqueda de placer, ¿sí?, no así tanto en los grupos de mujeres, donde aparece más como un tabú, ¿sí?, como algo de lo que no se puede hablar. Incluso trabajando con varones adolescentes, es muy notorio esto de pensar únicamente en su propio placer
a la hora de tener relaciones sexuales. Bien, entonces pensamos, digo, en relación a todo esto que fue mencionando Nico recién, cómo el dispositivo de la masculinidad se constituye como un proyecto político extractivista, es decir, que le hace creer a los varones que los cuerpos, los tiempos y las sexualidades de las mujeres y feminidades deberían estar a su disposición, ¿no? Digo, de alguna manera, esto lo relacionamos con esta posición cómoda, digo, lo ponemos comodidad entre comillas, porque claramente, digo, es una comodidad impuesta socialmente, que está naturalizada en términos culturales, pero que al mismo tiempo podemos identificar como muchas veces la desnaturalización de estas prácticas o poner sobre la mesa estas desigualdades genera muchas resistencias o incluso cimbronazos a la hora de pensar en la construcción de esa propia masculinidad. Y por eso hablamos de una comodidad, porque entendemos que hay una posición social que naturaliza este lugar jerárquico y asimétrico en los varones, y que de este modo se piensa que entrando en el modelo de la masculinidad hegemónica, los cuerpos, los tiempos y las sexualidades de mujeres y feminidades deben estar a disposición de los varones, ¿no? Por eso también creemos que delegar el cuidado en las parejas sexuales, exponiéndose y exponiéndolas al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, bueno, lo relacionamos mucho con lo que hablábamos anteriormente en relación a quienes gestionan, quienes se encargan del cuidado de la salud sexual y reproductiva o no reproductiva, ¿no? Y acá es interesante también pensar cómo incluso en parejas establecidas, heterosexuales, aún el cuidado en lo que tiene que ver con las prácticas sexuales sigue estando delegado, sigue estando en manos de las mujeres en esas relaciones. Bueno, ahí sin duda no informarse acerca de los métodos anticonceptivos es uno de los elementos para pensar cómo se establece, cómo se naturaliza esta desigualdad, ¿no? Creo que hay una cuestión muy gráfica, muy certera, que es cuando empiezan a acceder las mujeres, las personas que portan vulva, al ginecólogo o a la ginecóloga, y cuánto tiempo lo hacen periódicamente, y cuántos varones, cuántas personas que portan pene acceden o se involucran para acceder al urólogo. Digo, creo que ahí podemos encontrar algunos ejemplos en los talleres que hemos dado, en los que aparece, digo, el urólogo como una figura desconocida para muchos varones, incluso adultos, en lugares donde trabajamos estas temáticas, ¿no? De repente pareciera como que estamos mostrando un mundo que en el sistema de salud no se presenta como una atención que debe ser cotidiana, constante y fundamentalmente de cuidado de parte de esos varones. Y acá hay otro elemento, que es no plantearse la vasectomía en caso de no querer tener más hijos e hijas. Es decir, nuevamente, delegar o poner esa responsabilidad del cuidado en la anticoncepción en las mujeres, o incluso, si lo queremos pensar más en términos generales, bueno, en los cuerpos que tienen esa posibilidad de gestar, ¿no? Digo, creo que ahí hay algo interesante también para pensar en estas posiciones de dominación que se establecen en relación a cuáles son los cuerpos que gestan y cuáles son los cuerpos que no, y desde ahí, como el sistema de salud incluso infla o va motorizando la idea de que los cuidados en relación a esos métodos anticonceptivos debe estar en manos de las personas que pueden gestar, ¿no? Ahí traemos, digo, de alguna manera una definición que tal vez muchas conozcan, pero cuando hablamos de vasectomía estamos hablando de un método anticonceptivo permanente, quirúrgico, seguro y sencillo, que en Argentina además forma parte del programa médico obligatorio con cobertura total, ¿no? Esto también es un dato que se desconoce en muchísimas situaciones, y que sin lugar a dudas hay un montón de instituciones médicas en las cuales, bueno, aún cuesta que esta práctica se lleve adelante, ¿no? Y que no solamente que se lleve adelante, sino que además se pueda dar información certera, segura, en relación a esta práctica, porque muchas veces existen prejuicios, existen mitos y existen tabúes que siguen haciendo que los varones no accedan a la información en relación a este método anticonceptivo.
Bueno, no está de más decir que no protege contra el embarazo no deseado, se realiza con anestesia con anestesia local en forma ambulatoria, no suele durar más de 30 minutos la intervención y además no modifica el aspecto, no afecta ni daña los testículos y no tiene un efecto colateral a largo plazo, ¿no? Esto es interesante también para mencionar que este método anticonceptivo, que como decimos es permanente, quirúrgico, seguro y sencillo, por supuesto que no previene la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esto también es importante porque muchas veces se cree que con este método ya directamente el preservativo no debe ser utilizado. Bueno, y ahí trajimos, digo, una especie de glosario a modo de desarmar algunos conceptos que por supuesto para muchas personas pueden resultar una obviedad, pero nos encontramos con que al día de hoy en las parejas sexuales, ya sean permanentes o, como dijo Nico anteriormente, casuales, bueno, la idea del consentimiento, la concepción de este consentimiento en esas relaciones todavía está bastante licuada o está por fuera de los márgenes de lo que en realidad sucede, ¿no? Bueno, hay algunas definiciones en relación a cuando una persona dice claro, es un sí, que además esto debe estar claro y se nota que alguien desea algo porque dijo que sí y porque además lo demuestra, ¿no? Y ahí, por supuesto, aparece la palabra libre, el concepto de libertad, para pensar en la forma voluntaria en la cual se accede a determinadas prácticas. Bueno, que además entendemos, digo, que esta libertad está completamente condicionada por los vínculos que están basados en la asimetría que marca el poder en el marco de un sistema patriarcal absolutamente desigual como es el nuestro, ¿no? Ahí claramente entendemos que esta libertad está condicionada y que, por supuesto, esto debe ser tenido en consideración a la hora de pensar en los modos en los que se establecen estas relaciones sexoafectivas. Bueno, pensar lo afirmativo, que esto siempre debe estar expresado, esto no puede ser parte de un gesto que muestre una afirmación o una actitud que de alguna manera esté habilitando una práctica, sino que esto debe ser afirmado por la persona con la cual estamos estableciendo este vínculo sexoafectivo, y que además esto puede ser reversible. Digo, esto es muy importante porque incluso en talleres o en espacios de sensibilización con jóvenes, nos encontramos con que la idea de que el consentimiento aparece dado de una vez y para siempre, ¿no? Como si una persona dice que sí una vez, esto no puede ser revertido y, por supuesto, entendemos que esto debe ser planteado y reiterado en más de una oportunidad, sin que el decir que no pueda sufrir alguna consecuencia o tenga que dar justificaciones de su posición, ¿no? Que además, estas prácticas, es interesante pensar en el consentimiento específico. Digo, estamos hablando de una práctica concreta, no significa que por dar un sí o por dar un consentimiento, acceder a una relación sexual o afectiva, bueno, esto incluya todas las prácticas, incluso aquellas que no querramos realizar. Por eso hablamos de un consentimiento efectivo. Y que además debe ser en el marco de lo consciente, ¿no? Que acá lo vinculamos mucho con el consumo de alcohol, de drogas, o incluso una persona que está dormida, que lo entendemos como parte de situaciones de vulnerabilidad. Digo, ahí es donde encontramos que no estamos en condiciones de dar un consentimiento, y es importante que esto lo podamos difundir porque, sin lugar a dudas, digo, los espacios de la nocturnidad o del esparcimiento, o en los que muchas veces se consumen determinadas sustancias, bueno, es donde después se terminan dando las situaciones de relaciones sexuales no consentidas, ¿no? Bueno, acá trajimos una idea, que es que los feminismos vienen empoderando a las mujeres y feminidades, las compañeras vienen haciendo un trabajo en relación a este empoderamiento, este cuestionamiento, para que puedan expresar su voluntad y verbalizar el no, si es que no quieren, ¿no? Habrán escuchado de la famosa consigna no es no, y que eso por supuesto ha hecho eco, ha empezado a resonar con mayor fuerza en nuestra sociedad, pero que entendemos que es hora de que los varones, que fuimos educados para no mirar a la persona que tenemos enfrente,
nos reeduquemos y aprendamos a registrar, a respetar la voluntad de la otra persona, a escuchar, y no solamente estamos hablando de escuchar en relación a lo que se dice, sino a cómo habla el cuerpo, cómo se expresa el cuerpo a la hora de pensar ese consentimiento, y a considerar además la autonomía, el cuerpo y el deseo de las otras personas, ¿no? No centrarnos únicamente en el deseo y el placer individual, que habitualmente suele ser el deseo y el placer masculino, el que está en el centro de la escena, sino empezar a pensar cómo se construye la autonomía, el deseo y el registro frente al cuerpo de otras personas. Bueno, en relación a estos elementos que traía Vicente para pensar el consentimiento, entendemos que la creencia de que los cuerpos y las sexualidades de las mujeres y feminidades deberían estar a disposición de los varones, también puede dificultar, ¿no?, como decíamos antes, la construcción de este consentimiento, ya que un no de parte de una pareja sexual, por ejemplo, puede vivirse como un derecho no garantizado y ser una fuente de enojo que se traduzca en situaciones de imposiciones, abusos y violencia. Hay 3.900 casos anuales de violaciones, alcanzando en 2018 su registro más alto. Corresponden al 25% de los hechos denunciados de violencia sexual. Esto según datos del Ministerio Público Fiscal del año 2019. Y aquí traemos una definición de Rita Segato para pensar la violación, y ella la entiende como un crimen de poder y dominación, como un recurso de afirmación y restauración de la masculinidad. Más adelante vamos a pensar en esta relación entre la masculinidad y la violencia, sí, pero entendemos, ¿no?, desde el enfoque de masculinidades que trabajamos, que justamente la violencia aparece en los varones en principio como un recurso válido, ¿sí?, como parte de una habilitación social, ¿sí?, a utilizarla en los casos que sea necesario, y muchas veces como reafirmación, ¿sí?, de un poder y de una situación de dominación, ¿sí?, en el marco de estas relaciones de género desiguales. Bueno, la violencia es un recurso que los varones heterosis tenemos habilitado para utilizar en determinadas situaciones, justamente para reafirmar o restaurar la posición jerárquica y privilegiada de nuestra masculinidad. Ahí surgió en el chat una pregunta en relación, yo entiendo que hay un error del PowerPoint en relación a que la vasectomía no protege embarazos no deseados. Entiendo que la afirmación correcta es que la vasectomía no protege de infecciones de transmisión sexual. Si, Vicente, si querés corroborar, pero entiendo que Sí, comencemos ahí ahí. en realidad tal vez no lo expresamos en la totalidad para que no entre tanto texto en el PowerPoint, pero en realidad la vasectomía es uno de los métodos que previene casi en un 100% los embarazos no deseados, lo que no implica que sea instantáneo. Digo, ahí es importante pensar en los procesos y por eso hablamos siempre de la información y del acompañamiento pre y post vasectomía para poder tener la información clara y no creer que por realizarnos la práctica al instante podemos prevenir embarazos no deseados. Pero estaba mal la afirmación, pedimos disculpas por no expresarlo bien. Bien, continuamos. Bueno, en relación a los embarazos no intencionales, ¿sí?, que también, por supuesto, aparecen, ¿sí?, como otro de los factores que tienen que ver con el impacto justamente del descuido de los varones y la desresponsabilización en relación a la salud sexual y no reproductiva, ¿sí?, encontramos que, según datos de UNFPA, en 2022, casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, es decir, un total de 121 millones, no son intencionales. Las mujeres y las niñas afectadas no pueden tomar decisiones sobre el propio cuerpo. En Argentina, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales. En las niñas y adolescentes menores de 15 años, la cifra aumenta a 8 de cada 10, y la mayoría es consecuencia del delito de abuso sexual y violación. Hoy en día hay en Argentina 5,3 nacimientos diarios de madres menores de 15 años. Y esto según datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación del año 2019. Ocurre en esta negociación, ¿sí?, por el uso de métodos anticonceptivos, del preservativo, ¿sí?,
disputas en relación a las posiciones de género, ¿sí? De las relaciones desiguales del género, y se pone muchas veces en juego la superioridad masculina, ¿sí? En relación a las excusas que ponen muchas veces los varones heterosis para no utilizar preservativos. Y a la hora, en el momento en que se produce un embarazo, muchas veces aparece la responsabilización masculina, ¿sí? A su vez, como antes mencionaba Vicente, el sistema de salud centra sus estrategias de planificación familiar y promoción de métodos anticonceptivos mayoritariamente en mujeres. Lo que vemos, ¿sí? En relación también a la disponibilidad de los servicios de vasectomía, ¿sí? En hospitales públicos, es que no existen, por supuesto, en la misma medida que existen servicios para la anticoncepción de mujeres, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay una desigualdad en el ofrecimiento de estos servicios. Incluso existen, en relación a estos determinantes más intermedios, ¿sí? Relaciones que tienen que ver con preconceptos de personal médico en relación a si los varones jóvenes, por ejemplo, están en condiciones de decidir, ¿no? Acceder a una vasectomía o no, o si lo deben pensar un poco más. Y muchas veces aparecen estas resistencias a la hora de ofrecer un servicio, ¿sí? Que generan también, por supuesto, obturaciones a la hora de que los varones efectivamente puedan acceder al servicio. Y tal como mencionaba Vicente antes, aparece este desafío, ¿sí? Que tiene, por supuesto, el tema de salud, pero también los estados, en diseñar políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad de género en este aspecto, para que los varones sean copartícipes en la toma de decisiones equitativas en la sexualidad, que desde luego no tienen únicamente que ver con la disponibilidad de los servicios, es decir, con que haya, por supuesto, más hospitales, más centros de salud que ofrezcan la vasectomía como método anticonceptivo disponible para los varones, sino también en el trabajo con estos varones, ¿sí? En el desarme de los mandatos de la masculinidad, en la problematización, en la interpelación de su masculinidad, porque encontramos que hay muchas veces factores sociales y culturales que impiden justamente que los varones nos hagamos responsables, ¿sí? De nuestra salud sexual y no reproductiva, y son estos los factores que generan muchas veces que los varones no accedamos a estos métodos, que no nos cuidemos, que no queramos usar preservativo. Entonces entendemos que el trabajo tiene que ser doble, por un lado en el ofrecimiento de los servicios, en la disponibilidad de los servicios, pero por otro lado también en el trabajo sobre la problematización de esta masculinidad que aparece como una barrera para el acceso a la salud. Bien, y ahí entonces volvemos, a uno de los temas que mencionamos muy por arriba hace un ratito, que tiene que ver con los abortos, ¿no? ¿Cómo podemos actuar, accionar los varones cis frente a una situación de aborto con una pareja casual? Y ahí, me parece que retomamos un debate muy importante que se dio a la hora de la sanción de la ley de interrupción legal del embarazo, y pensar cómo el derecho a la paternidad no debe ni puede tener prioridad frente al derecho de decidir de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos y vidas, ¿no? Esto, como mencionamos a continuación, no significa no formar parte o que no podamos formar parte del proceso de la toma de decisión. Sin embargo, pensar en formar parte del proceso de la toma de decisión no significa tener la última palabra o ser la persona que da la última palabra en relación a esta práctica, que obviamente influye directamente sobre mujeres, personas gestantes y sus cuerpos y sus vidas, ¿no? Y ahí obviamente nos basamos en los principios de igualdad y en el respeto a los derechos humanos. Ahí creemos que hay algo fundamental que se dio muy fuertemente en la discusión en relación a la ley de interrupción legal del embarazo, que tiene que ver con hasta qué punto podemos nosotros acompañar o aportar en el proceso de la toma de decisión sin estar negando la participación o la decisión de mujeres o personas gestantes en relación a sus cuerpos y a sus vidas. Y ahí participar activamente en los procesos de búsqueda de información, orientación y servicios para realizar un aborto seguro, es un acompañamiento posible, teniendo en cuenta sobre todo la falta
que aún existe de acceso a la información, y cómo esto muchas veces se traduce en muchos temores, muchos miedos, muchos prejuicios, e incluso muchos preconceptos desde los cuales nos posicionamos para pensar esta práctica, y desde ese lugar, obviamente, aparecen un montón de expresiones vinculadas con la desigualdad a la hora de pensar en estos procesos o en esta toma de decisión. Bueno, ahí entonces, es importante que tomemos un rol activo en lo que tiene que ver con la búsqueda de información y en la sensibilización en relación al tema también, no solamente en este rol de acompañar o poder garantizar la información para la persona que debe acceder a la práctica, sino también para informarnos y sensibilizarnos en relación a lo que incluye esta práctica y cuáles son los acompañamientos posibles que podemos hacer, tanto físicos como emocionales. Creo que es importante en relación a la responsabilización de los varones en estas situaciones. Nos podemos involucrar, además, en apoyos financieros y logísticos necesarios, pero sobre todo emocionalmente con una presencia comprometida, igualitaria y amorosa, ¿no? Acá, obviamente, no hablamos de involucrarnos en el apoyo financiero y logístico desde un lugar de reforzar el mandato de la masculinidad del ser proveedor, que lo veíamos en el encuentro pasado, sino por el contrario, pensar en todas las implicancias que tienen estos procesos que obviamente requieren de un apoyo logístico, financiero, pero fundamentalmente de un apoyo emocional que incluye esta presencia comprometida, que además deba ser igualitaria y amorosa, ¿no? Creo que esta aclaración al final también tiene que ver con cuál es la actitud que tomamos frente a estos momentos o frente a esta toma de decisión, que obviamente, en términos generales podemos pensar las afectaciones que tienen en la emocionalidad o la salud de la persona que toma la decisión, y desde ese lugar acompañar emocionalmente y logísticamente puede ayudar a aliviar estos procesos, ¿no? Estar atentos además a los cambios físicos y emocionales de quien interrumpió su embarazo después del procedimiento, ¿no? Acá ya estamos hablando del post-aborto, y que esto es importante también poder hacer una instancia de sensibilización e información para que sepamos que ante cualquier cambio físico o emocional, tener la información correcta nos puede ayudar a dar el acompañamiento correcto a la persona que interrumpió su embarazo. Y para esto también es importante que tengamos a mano el teléfono de un efector de salud para llamar en caso de cualquier señal de alerta, ¿no? Acá también un poco combatiendo o poniendo esta idea del mandato de la masculinidad, de la autosuficiencia, no creer que porque estamos acompañando un proceso de interrupción del embarazo, tenemos que tener todas las respuestas o tenemos la posibilidad de accionar nosotros mismos frente a cualquier complicación, ¿no? Acá es muy importante el acompañamiento, el sostenimiento de efectores de la salud, y que por supuesto, en casos de emergencia es importante que podamos acudir nosotros para poder garantizar el acceso a la salud de la persona que interrumpió el embarazo. Además, tener en cuenta que es importante no tener relaciones sexuales vaginales por lo menos 2 semanas después del procedimiento para evitar una posible infección u otro embarazo, ¿no? Creo que acá también se pone en jaque otro de los mandatos de la masculinidad, que tiene que ver con la potencia sexual activa, y que, como decíamos anteriormente, la centralidad en el deseo o el placer masculino en un vínculo sexoafectivo puede llevar a que traiga complicaciones en la persona que interrumpió el embarazo. Todo esto, lo pensamos más a modo de recomendaciones, pero fundamentalmente, con todos estos tips, todos estos elementos, lo que queremos traer es la responsabilización que tenemos que tener los varones frente a situaciones de aborto, y sobre todo el acompañamiento o el sostenimiento de una decisión que, por supuesto, como decíamos anteriormente, puede implicarnos en el proceso de la toma de decisión, pero es una decisión que va a ser tomada por esa mujer, esa persona gestante, en relación a su cuerpo y a su vida, ¿no? Bien. De ahí trajimos más específicamente, algo que ya habíamos mencionado antes en relación a la invisibilización de las masculinidades trans en
en el acceso al sistema de salud, bueno, lo mismo sucede con el acceso al aborto, ¿no? No existen hoy registros oficiales sobre cuántos varones trans, personas no binarias, han abortado, fundamentalmente después de la aprobación de la ley. Probablemente no lo cuenten. Digo, ahí también aparece algo del temor, algo del prejuicio, que empieza a formar parte de las decisiones de hasta dónde exponer o no estas situaciones, y incluso muchas veces se niega su identidad de género al practicar un aborto por miedo a enfrentar todos los prejuicios que hay y evitar profundizar el maltrato, ¿no? Acá estamos hablando ni más ni menos que del acceso a la salud de varones trans en este caso, y de cómo todavía la identidad de género sigue siendo un condicionante en el acceso a la salud, y que por supuesto, digo, esto trae muchísimas consecuencias cuando pensamos en prácticas como, por ejemplo, la de realizarse la interrupción de un embarazo. Bueno, ahí trajimos una ilustración de Alma Ríos, que dice: los hombres trans, maricas y todas las personas con vulva somos libres de decidir, también abortar, ¿no? Esto creo que fue parte de una consigna muy interesante que se dio en la discusión de la ley de interrupción legal del embarazo en nuestro país, que no solamente estamos hablando de que las mujeres cis son las que se practican abortos, sino todas las personas con vulva, reconociendo la identidad de género de muchísimas personas que hoy no forman parte de las contemplaciones que tiene el sistema de salud en general, ¿no? Estamos hablando de una generalidad, pero que suele ser mayoritario las dificultades o los obstáculos en el acceso a la salud. Y en relación a las masculinidades y el cruce con la salud mental, ¿sí? Pensamos que, bueno, hay algunos de estos mandatos, como recién mencionaba Vicente, la autosuficiencia, la creencia de que tenemos que poder con todo, ¿sí? Pero también el rol de proveedor, ¿sí? Es decir, cómo se articula este rol de proveedor, que es un rol histórico que tenemos los varones, qué efecto, bueno, podría tener, por ejemplo, la pérdida de empleo en los varones, ¿sí? ¿Qué efecto puede tener en la salud mental esta pérdida de empleo? Y por otro lado, digo, a partir de esta pérdida de empleo, ¿qué posibilidad tenemos los varones de asistir a terapia, a un espacio de acompañamiento terapéutico, ¿sí? A un servicio de salud mental? Quienes se adhieren más, digo, las masculinidades que más se adhieren a los mandatos de la masculinidad normativa, hegemónica, tenemos menos chances de contar, ¿no? de transmitir, de poner en común nuestros problemas con otras personas, e incluso ir en búsqueda de ayuda o comprometernos y adherirnos a determinados procesos terapéuticos, ¿sí? Involucrarnos en esos procesos y entenderlos también como procesos, porque hay una cuestión en relación a la masculinidad de esto de la autosuficiencia, este rol de necesitar resolver, ¿sí? Esta cuestión pragmática de resolver, de ser eficaces, de ser productivos, y también vinculado con el mundo laboral, pero esta necesidad de resolver todo ya, de hacerlo rápido, de hacerlo ahora. Y bueno, y no entender la dimensión de proceso de muchos tránsitos, ¿sí? Por terapias, por tratamientos médicos, y esto genera también dificultades para comprometernos justamente con estos tratamientos o estos procesos. También a los varones, bueno, como veníamos diciendo, nos cuesta mostrar fragilidad, mostrarnos frágiles, vulnerables, sobre todo frente a otros varones, ¿sí? Como trabajábamos en el primer encuentro, los espacios, los grupos de amigos, los espacios de intimidad o informales entre varones, en vez de ser espacios de contención, de escucha o acompañamiento, muchas veces se convierten justamente en clubes de amigos donde lo que se busca es reforzar, reafirmar la masculinidad o estas conductas machistas, determinados chistes, ¿sí? O comentarios. Entonces, lo que ocurre con estos espacios es que no son espacios de escucha, de contención, de acompañamiento para los varones, sino que empiezan a funcionar como espacios de reafirmación de la masculinidad. Entonces, los varones heterosis, y venimos pensando específicamente, nos cuesta, ¿no? Identificar, admitir las emociones, la tristeza, el temor, la angustia, y a causa de eso, como trabajamos antes, asumimos muchas veces conductas de riesgo, como por ejemplo
el abuso del consumo de alcohol y otras sustancias, el exceso de trabajo, ¿sí? Antes mencionaba, bueno, cuáles son los efectos que tienen las masculinidades, la pérdida de empleo. Bueno, muchas veces cuando el trabajo existe, aparece muy vinculado a la identidad de los varones, es decir, quién soy, ¿no? Como varón, cómo me puedo definir, quién soy, cómo me siento y me represento como persona ante los demás. Bueno, muchas veces aparece esta identificación directa con el trabajo, ¿no? Soy mi profesión, soy mi trabajo. Y genera, por supuesto, efectos negativos ante la pérdida o también frustraciones, ¿sí? Cuando no nos va bien en el trabajo, cuando no hay éxitos laborales, ¿sí? Entonces digo, es importante también identificar ahí cuáles son las principales causas también de algunos padecimientos de los varones. Y por otro lado, el ejercicio de la violencia, también como una conducta de riesgo. Mencionábamos en el primer encuentro las peleas callejeras, ¿sí? Pero también podemos pensar en situaciones, por ejemplo, de rituales de iniciación, en clubes deportivos, en determinadas grupalidades masculinas, donde aparece como un rito de pasaje esto de ¿no? determinados rituales de ejercicio de la violencia sobre otro varón para admitirlo o no en un grupo de varones. Estas situaciones tienen, por supuesto, un impacto diferencial, un impacto aún mayor en aquellos varones que experimentan desventajas socioeconómicas, discriminación o marginación. Como traía Vicente al principio, es importante siempre pensar a la masculinidad como dispositivo de poder que regula, jerarquiza las posibilidades de los géneros, siempre en clave interseccional, es decir, pensar la masculinidad entrecruzada con otros factores, como pensábamos al principio los determinantes sociales de salud, bueno, poder pensar también la masculinidad en esa clave, ¿sí? en cruce con otros factores, y acá, por ejemplo, digo, podemos destacar la homofobia social, por un lado, ¿sí? Pero también la homofobia internalizada, ¿sí? En el primer encuentro pensábamos en cómo muchas masculinidades intentan, bueno, no parecer, ¿sí? homosexuales, en este ejercicio permanente de ser reconocidos como varones, ¿sí? y varones heterosexuales frente a otros varones, ¿no? Entonces acá pensamos que, por supuesto, estas situaciones de desventaja, esta situación que puede ser socioeconómica, discriminación o marginación, tienen, por supuesto, un impacto diferencial teniendo en cuenta tanto la homofobia presente en la sociedad como la homofobia internalizada muchas veces, ¿sí? en los grupos de amigos, en las familias, en distintos grupos. Pasamos a la próxima. Bien. Y nos permitimos también pensar si existe, ¿no? en este ejercicio que hicimos en este segundo módulo de masculinidades y salud integral, si existe relación entre el consumo de sustancias y el cumplimiento de los mandatos de la masculinidad, ¿sí? Y pensarlo no solamente en una relación directa de si los varones consumimos más o menos que las mujeres u otras identidades de género, sino pensar, bueno, el modo en que consumimos las masculinidades, ¿sí? ¿Por qué y para qué consumimos los varones? Digo, pensar, en definitiva, en los efectos que tiene el consumo sobre la vida de los varones. Por un lado, pensar que la aceptación del riesgo es una actitud que se cultiva en los varones desde chiquitos, ¿sí? Desde el jardín de infantes, desde pequeños, desde los juegos infantiles, ¿sí? Determinados juegos que tienen que ver con hazañas, con desafíos, ¿sí? que implican el riesgo. Bueno, y el uso de las drogas, en este sentido, permite a los varones poner en acto esta virilidad, ¿sí? la potencia sexual activa, ocultar la vulnerabilidad, ¿sí? nos deja en mejores condiciones para ocultar esta vulnerabilidad, y por otro lado, para demostrar nuestra falta de temor en situaciones de peligro, ¿sí? para tener una mayor confianza en la resistencia de nuestro cuerpo, y a la vez estar, sumar a esta despreocupación, a esta desresponsabilización que tenemos en el cuidado de nuestra propia salud. Y por otro lado, y como trabajábamos también en el primer encuentro, aparece esta cultura del aguante, ¿sí? que es muy común entre grupos de varones, ¿sí? de demostraciones permanentes de hasta dónde me la aguanto, cuál es el límite, y la demostración permanente de que siempre se puede un poco más, ¿no? Porque acá trajimos una frase: hombre es el que resiste, ¿no? Hombre es el que se la aguanta, hombre es el que se la banca. Y por otro lado, el uso de sustancias, el consumo de sustancias, para justamente mostrar un sentido de pertenencia, ¿sí?
pertenecer a un grupo a través, ¿sí? O como utilizando como medio el consumo de alguna sustancia. Y acá nos interesaba pensar también, bueno, justamente para qué consumimos los varones, cuál es el fin, ¿sí? De este consumo. Y por un lado, demostrar esta habilidad que mencionaba, la pertenencia al grupo de pares, pero además aparece este factor que traíamos antes de, bueno, el trabajo, ¿no? El mundo laboral. Entonces aparece el consumo como un modo de luchar contra las desestabilizaciones psíquicas provocadas por los requerimientos del trabajo. Por un lado, para aliviar la insatisfacción y el miedo, ¿sí? Para aguantar. Muchas veces cuando pensamos en aguantar, vemos que, por ejemplo, hay mayor consumo de alcohol, ¿sí? De sustancias, en trabajos que exigen un mayor desgaste físico, ¿sí? Entonces, en este sentido, también se utiliza el alcohol y las sustancias para garantizar la eficacia, ¿sí? Para continuar esta carrera de exitismo y a la vez para enfrentar algunas obligaciones profesionales. Y por otro lado, también aparece el consumo para desinhibirse, para soltarse y animarse, por ejemplo, a seducir, ¿sí? A otra persona, y como traíamos antes también, para garantizar el rendimiento sexual, ¿no? En relación con esta potencia sexual activa, bueno, los varones utilizamos, ¿no? Medidas como la automedicación, ¿sí? A través del Viagra, y aparece como central esta cuestión de la sexualidad, de la potencia sexual, de demostrar virilidad, del mandato de la heterosexualidad obligatoria, muy ligado también a los motivos entre los cuales se encuentra el consumo de sustancias en varones. Pasamos. Bien. Y acá, sí, digo, en relación a esto que pensábamos si consumimos más o no consumimos más, digo, vamos a ver en estos datos que efectivamente consumimos más, ¿sí? En relación a algunas sustancias puntuales, pero el primer ítem de estos datos que trajimos es quizás el que más nos interesa problematizar, porque habla no solamente del consumo, ¿sí? Como actividad, incluso una actividad social, sino del consumo episódico, es decir, de la frecuencia, de la relación que tenemos los varones con el consumo. Entonces este dato habla de que el consumo de alcohol episódico, excesivo, ¿sí? Es el triple en varones que en mujeres. Y por otro lado, la prevalencia de consumo de alcohol regular, ¿sí? De riesgo, también digo, pensar qué relación tienen estos consumos con el riesgo. Bueno, en población de 18 años y más, es mayor en varones, teniendo un 10,8%, que en mujeres, un 6,3%. Por otra parte, digo, los adolescentes, el 65,7% de los y las adolescentes consumieron alcohol antes de los 14 años, y fíjense acá que el dato no existe tanta diferencia, si un 62,4% para mujeres, un 69,2% para varones, y otras drogas, un 38,6%, teniendo un 34,4% en mujeres y un 42% en varones. Ahora, si vemos los datos de consumo de marihuana y consumo de cocaína, si los varones en estos casos duplicamos, ¿sí? Las estadísticas en relación a las mujeres. En el consumo de marihuana un 7,8% en relación al 3,3% de las mujeres, y respecto a la cocaína el 1% en relación al 0,4% de las mujeres. Todos estos datos, los últimos de consumo de marihuana y cocaína, son datos de Cedronar, ¿sí? De 2017, bueno, y lo que muestran es esto: por un lado, la mayor prevalencia de consumo en varones, y por otro lado, el consumo episódico excesivo, es decir, el vínculo que los varones tenemos con esos consumos, ¿sí? Si a este vínculo que tenemos problemático con el consumo de los varones le sumamos las otras características que veníamos trabajando en relación a las pocas herramientas que tenemos para ir a buscar un servicio de salud, para pedir ayuda, para romper esta idea de tener que ser invulnerables y asistir a un servicio, bueno, representa entonces un problema, ¿sí? Por estas características puntuales de la masculinidad. Ahora sí, disculpa. Perfecto. Bueno, entonces ahí nos preguntamos, digo, ¿existe una relación entre algunas causas del suicidio y las obligaciones que impone el guión normativo de la masculinidad? Bueno, como bien recién expresó Nico, este vínculo entre la masculinidad y la salud mental, que entendemos que es un vínculo poco promovido o poco trabajado,
¿no? Que es una relación que se ha pensado históricamente como cosas completamente disociadas, y que ahí vemos que hay algo de la construcción cultural que sin dudas incide o forma parte del guión normativo de la masculinidad, y que obviamente adherir a ese guión normativo trae, sin lugar a dudas, consecuencias en relación a la salud mental. Ahí, bueno, trajimos algunos datos, digo, para no simplemente quedarnos con la pregunta, y es que el mayor porcentaje de los intentos graves y de los suicidios consumados corresponden al género masculino. Estamos hablando del 81% de los casos de suicidios consumados son protagonizados, encabezados por el género masculino, ¿no? Digo, no es un dato menor, o no es un dato que tal vez se acerque un poco a esta equidad, sino que sin lugar a dudas hay una fuerte predominancia de varones en los suicidios consumados o en los intentos graves. El suicidio es la segunda causa de defunción de 10 a 19 años, y el 70% de estos suicidios son varones, ¿no? Estamos hablando de 10 a 19 años. Bueno, esto sin dudas es un dato alarmante, porque estamos hablando de incluso hasta una preadolescencia, ¿no? Creo que ahí entran a jugar muchísimos de los factores de los espacios de socialización en los cuales los varones van conformando, van desarrollando su propia identidad, ¿no? Acá encontramos, bueno, el castigo, el bullying, el denominado bullying, la humillación, la vulneración de derechos, como parte de estas causas que podemos asociar a el suicidio en esta edad tan temprana, ¿no? En la población joven, de entre 20 y 24 años, el 84,5% de las personas que se suicidan son varones, ¿no? Fíjense cómo esto se va elevando cuando se entra a esta edad, que sin lugar a dudas, digo, también es donde se refuerzan muchos de estos mandatos de la masculinidad, y no estamos hablando ya solo de la potencia sexual activa, o de la homosocialidad, o de la grupalidad masculina, sino también qué pasa con este inicio en el mundo laboral, o en el mundo del desarrollo de lo laboral, que sin lugar a dudas tiene una fuerte presencia para pensar los mandatos de la masculinidad normativa, ¿no? Si bien existen mayores intentos de suicidio en las mujeres, la concreción es mayor entre varones, quienes buscan métodos más violentos y dan menos señales previas, ¿no? Acá lo volvemos a relacionar con esto que mencionaba Nico, de la imposibilidad de los varones de poder expresar o demostrar sentimientos de angustia, de dolor, en definitiva, mostrar fisuras que hacen que, bueno, se den menos señales previas, y que además esta búsqueda de métodos más violentos también lo relacionamos con esta relación casi permanente que existe entre la construcción de la masculinidad y la violencia, ¿no? Ahí también pensamos en el modelo binario de género, que excluye la asunción de orientaciones sexuales, identidades sexuales diversas, lo que ubica a la población LGBTI-NB+, en una situación más vulnerable. Y ahí volvemos nuevamente a lo que tiene que ver con la humillación, la vulneración y la exclusión, como algunos de los condicionantes por los cuales aparece esta sensación de soledad, exclusión, o que en definitiva puede llevar a una posible depresión, ¿no? Factores que pueden influir en la conducta suicida, bueno, el papel coercitivo de discursos y prácticas sustentadas en la organización patriarcal, ¿no? Digo, el tener que mostrar que se es verdaderamente varón, o que hay que mostrar determinados comportamientos, discursos y prácticas para formar parte de, sin lugar a dudas, termina teniendo un rol preponderante en esta influencia, ¿no? de esta conducta. La imposibilidad de los varones de cumplir con la función de proveedores. Esto, acá traigo un ejemplo, pero nos aparece muy recurrentemente, pensando nuevamente en los contextos geopolíticos, lo que fue la crisis del año 2001 en nuestro país, ¿no? Digo, cómo en ese momento se triplicaron los suicidios consumados en varones, y que en muchas oportunidades, en muchos casos, tuvo que ver con la pérdida del trabajo, o con la imposibilidad de cumplir con esta función de varón proveedor, ¿no? Esto de quedarse sin trabajo, esto de no llegar a garantizar el ingreso económico al hogar, bueno, puede llevar sin lugar a dudas a
situaciones que influyan en estas conductas. El sentimiento de desamparo, cuando son cuestionados por pedir ayuda o demostrar emociones, digo que esto lo vemos, lo hablábamos en el encuentro pasado, pero desde muy temprana edad, digo, aparece un condicionante, aparece un señalamiento para aquellos varones que demuestran emociones, que lo vemos reflejado en una frase tan sencilla como no llores porque llorar es de nena, o no llores, no seas maricón. Bueno, que eso claramente, a lo largo de nuestra vida, se va profundizando y va repercutiendo en el sentimiento de desamparo cuando aparece este cuestionamiento o esta imposibilidad de pedir ayuda o demostrar la emocionalidad, ¿no? Y además, la escasa interacción con el sistema de salud, el cual tampoco diseña políticas o estrategias para promocionar el cuidado de los varones, ¿no? Ahí creo que no solamente el acompañamiento, lo que tiene que ver con la salud mental, sino el corrimiento o la escasa interacción que existe para el desarrollo, digamos, o la inclusión en el sistema de salud, más en el plano integral, hace también que muchos varones entren en este sentimiento o en esta sensación de desamparo del mismo modo que al momento de pedir ayuda o demostrar emociones, ¿no? Bueno, entonces, perdón, para una síntesis en relación a esta filmina, digo, nos parece importante pensar en que en las causas relacionadas al suicidio podemos encontrar algunos elementos culturales de la construcción del guión normativo de la masculinidad que influyen o que tienen una incidencia directa y que lo vemos, digo, en nuestro cotidiano, en la diaria, en esta imposibilidad de mostrar emociones, en esta imposibilidad de pedir ayuda, en esta imposibilidad de mostrarse vulnerables o de mostrar fisuras, y en esta escasa interacción con el sistema de salud o con el cuidado de la salud mental. Bueno, y ahí trajimos una reflexión, que es que en la medida en que los varones podamos asumir mayor compromiso y responsabilidad en el reconocimiento de nuestras emociones, sentimientos y problemáticas de salud mental, pueden ser la ansiedad, los ataques de pánico, los consumos problemáticos también, podremos pedir ayuda a tiempo, hacer uso de los servicios de salud y prevenir agravamientos de nuestra salud psíquica en conjunto, ¿no? Ahí volvemos nuevamente al carácter colectivo, a la necesidad de formar y desarrollar una red vincular y una red afectiva que de alguna manera acompañe estos procesos que permitan, digo, trabajar o identificar nuestras problemáticas de salud mental y de este modo poder desarrollar aún más nuestras emociones, sentimientos, ¿no? Para ello podemos empezar por aceptar que no podemos solos y que no somos omnipotentes ni infalibles, lo que mejorará nuestra calidad de vida y la de las personas con quienes nos vinculamos, ¿no? Ahí nuevamente volvemos a reforzar esto de que cuando una persona está frente a una problemática de salud mental, bueno, todo el acompañamiento, todo el abanico de vínculos y redes afectivas claramente se ve condicionado, se ve relacionado con esta problemática que bueno, pueden llevar adelante los varones, ¿no? Y ahí trajimos algunos recursos útiles, algunas informaciones para que conozcan. Bueno, la línea 144 de atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia por razones de género, la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, el mapa de centros de salud y hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, la línea Hablemos, que es una línea telefónica de primera escucha y derivación para varones que ejercen o han ejercido violencias por razones de género, la línea 141 del Cedronar, el programa Cedronar en tu barrio, Hablemos de Todo, que es un programa del Instituto Nacional de Juventudes, la Asociación Civil Intercambios y Información General sobre Salud Mental y Adicciones del Estado Nacional, además de los centros de asistencia al suicidio, la línea 135, por supuesto, ¿no? Estos son algunos de los recursos que obviamente vamos a estar compartiendo cuando les hagamos llegar el PowerPoint y toda la información sobre este módulo, pero nos parecía importante poder acercarles algunas como para tener a mano, para bueno, acompañar o asesorar cuando encontremos personas que estén teniendo problemáticas de estas características.
Bueno, y con esto finalizamos. Si les parece, abrimos a preguntas, comentarios, reflexiones. Muchas gracias Vicente y Nicolás, más que claros, como la vez pasada, la verdad que, y aparte más que puntuales también. Mientras damos la posibilidad, no sé si tienen ganas de ir haciendo algunas consultas, preguntas, reflexiones en el chat, recordarles un poco que este trabajo, y en función de algunas de las preguntas que también surgían respecto de los materiales, es un trabajo que se lleva a cabo, PNUD y ONU-SIDA en el marco del trabajo del equipo conjunto de Naciones Unidas sobre VIH en Argentina, y recordarles que se van a subir, están en etapa de edición, tanto los materiales que hacen a los módulos teóricos sobre los aspectos temáticos que estamos trabajando en estos 3 encuentros, que va a estar el módulo teórico que viene acompañado con una guía, digamos, pedagógica, con talleres para trabajar en territorio con varones, y poder ir trabajando todos estos aspectos conceptuales que estos días, tanto Vicente como Nicolás del Instituto de Masculinidades y Cambio Social nos traen para reflexionar y trabajar. Pero bueno, eso van a estar cuando los estemos subiendo a la web, al igual que estos seminarios cuando culmine el último el martes que viene, que como decía la vez pasada, los esperamos en el mismo horario, por el mismo canal. También los vamos a subir a la web de PNUD y van a estar en YouTube a disposición, pero también les vamos a avisar cuando los materiales, estos que les estoy comentando, los módulos que en realidad ya se están terminando, seguramente en 2 semanas esto ya esté colgado en la web, y seguramente también pensemos en hacer un lanzamiento de estos materiales para que los conozcan un poco más y vean cómo se trabaja y se puedan presentar estas cuestiones, cómo dialogan estos aspectos conceptuales con el trabajo y una dinámica más territorial, con actividades pedagógicas que justamente Nicolás y Vicente estuvieron trabajando estos días también en talleres justamente en territorio de la provincia de Buenos Aires. Así que, si quieren, no sé si Alejandra, ¿querés decir algo? O... No, felicitarlos nuevamente a Vicente y a Nicolás por la claridad de la exposición y la dinámica también, y eso que capaz ahora nos salen preguntas, pero que tanto si como quizás podamos pensar si en la última sesión, de que si quedaron cosas que vieron, que a veces tardan las cosas en procesarse y demás, quizás vayan apareciendo cosas tanto del módulo anterior como quizás que también la ponemos a disposición para el último módulo, si surgieron cuestiones de que en estos 2 anteriores no, que también las puedan traer al intercambio, ¿no? Así que bueno, para que lo tengan en mente. Bueno, si les parece, entonces quedamos así. Bueno, acá todas las personas que han participado están agradeciendo mucho y mencionan que fueron muy claras las exposiciones, así que si no hay nada más preguntas, las dejamos también incluso para que las puedan evacuar o traer en el próximo encuentro. Nos encontraríamos el próximo martes a las 10 de la mañana por el mismo canal. Así que nos vemos y muchísimas gracias a todas, todos y todes. Chao, gracias.